Hola, bienvenidos amigos de YouTube, a un nuevo video de mi canal. Les recuerdo, su servidor es el profesor Edmundo Vázquez y el día de hoy abordaremos un concepto importante de la geometría que es la semejanza de triángulos. Sin embargo, en este video nos enfocaremos más en la parte conceptual de los criterios para determinar si dos triángulos son semejantes, para lo cual emplearemos una plataforma virtual que muchos a lo mejor de ustedes ya conocen, que es GeoGebra. Y en esta plataforma de GeoGebra vamos a dibujar tres triángulos semejantes, tomando como base primero los lados y posteriormente los ángulos, para que vean la relación entre ángulos y lados. Sin más, pues bueno, vamos a iniciar. Primeramente vamos a dibujar un triángulo con tres medidas eh, específicas. Vamos a procurar que las medidas sean en números enteros para no manejar decimales. Entonces, como en primer lado de este triángulo, vamos a manejar un triángulo con una base, vamos a suponer de 4 centímetros. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo con una base de 4 centímetros. Vamos a poner los puntos y los vértices de color azul para irlos identificando, y el segmento o lados del triángulo vamos a poner de rojo. Bueno, para poder trazar ahora los otros dos lados, vamos a manejar dos lados diferentes. Vamos a poner un lado que mida 7 centímetros y el otro que mida 5 centímetros. Para lo cual vamos a ocupar la circunferencia como si estuviéramos ocupando el compás para poder trazar un triángulo con tres medidas conocidas. Por lo tanto, en uno de los lados vamos a poner la medida de 7. Seleccionamos el vértice izquierdo como centro y ponemos un radio de 7. Y ahí nos marca la circunferencia. Y la otra circunferencia o el otro lado va a ser con una distancia de 5. Entonces pongo en el vértice derecho, lo selecciono como centro y ponemos un radio de 5. Y aquí observamos que las dos circunferencias se cruzan en un punto. Este punto va a ser nuestro tercer vértice del triángulo. Y de ahí pues ya no necesitamos las circunferencias. Las circunferencias eran nada más para ubicar ese punto de intersección donde se juntan estos dos segmentos. Por lo tanto, las circunferencias podemos eliminarlas, las vamos a borrar para que no nos estorben. Ahora, este tercer punto vamos a ponerlo también de color azul y vamos a trazar los otros dos segmentos del triángulo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que es la medida de 7 que habíamos dicho que queríamos obtener, y la otra medida del otro lado es de 5. Entonces, igual los cambiamos de color, nada más para tenerlos bien ubicados. Y bueno, ahí están. Ahora, un criterio de semejanza: para que dos triángulos sean semejantes deben de cumplir en general dos criterios muy específicos. El primer criterio es que para que sean semejantes, los triángulos deben de mantener la medida de sus ángulos iguales. Es decir, los tres ángulos internos del triángulo deben de ser de la misma medida en ambos triángulos para que sean iguales, para que sean semejantes. Y el otro criterio es que la medida de los lados sea proporcional. ¿A qué me refiero con proporcional? Ejemplo,
si este triángulo que trazamos tiene medidas de 4, 5 y 7 unidades. Entonces, otro triángulo que sea semejante, sus lados pueden ser, por ejemplo, la mitad de la medida de estos. Es decir, para que otro triángulo sea semejante, a lo mejor sus lados tienen que medir 2, 2.5 y 3.5 centímetros, que vendrían siendo exactamente la mitad de la medida del triángulo original. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a manejar primero el concepto de proporcionalidad entre los lados. Por lo tanto, voy a trazar un triángulo de la mitad de tamaño, o en la cual la medida de sus lados sea la mitad del triángulo original. Entonces, como queremos hacer que los lados sean la mitad, vamos a trazar una base con una medida de 2, ya que la base del triángulo original es de 4. Entonces trazamos de 2, ahí quedó. Y vamos a nada más a colorear bien los puntos. Bien, ahora de igual forma vamos a ocupar la herramienta de circunferencia para trazar las otras dos medidas. La segunda medida es de 5 centímetros en el primer triángulo. Por lo tanto, como quiero que sea la mitad, en el segundo vamos a trazar que sea de 2.5, que es la mitad. Entonces vamos a poner un radio de 2.5. Y en el otro extremo, en el otro vértice, vamos a trazar una circunferencia ahora que tenga la mitad de radio de 7, es decir, la mitad de 7, 3.5. Y observamos que se cruzan exactamente como en la misma proporción. Y pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar las circunferencias porque ya no ahorita ya no tiene ningún propósito. Y vamos a juntar este tercer vértice con los otros dos. Nada más voy a cambiarle el color y el tamaño. Bien, entonces trazamos los segmentos de recta. En el primero, observen aquí, es exactamente 2.5, que es la mitad, de 5. Y en el tercer lado, también lo trazamos. Y observamos que es de 3.5, que es la mitad de 7. Ahora, vamos a ver los ángulos, porque no hemos visto los ángulos. Aquí podemos ver que en el triángulo original hay 3 ángulos y vamos a irnos a la herramienta de medida de ángulo a partir de 3 vértices para averiguar cuál es la medida de los ángulos internos. Bien, en este primer caso aquí vemos que este primer ángulo mide 44.42 grados. Volvemos a aplicar la herramienta de medida de ángulo. Y el segundo ángulo es de 34.05 grados. Y finalmente, el tercer ángulo es de 101.54 grados. Entonces, ahora, en el triángulo que está más pequeño, ya vimos que los lados son proporcionales al triángulo original. Es decir, hay una proporción de 1 a 2 o de la mitad o un medio. Es decir, el triángulo pequeño, sus lados son la mitad de tamaño de la medida del triángulo original. Ahora, para justificar y demostrar que son semejantes, tienen que tener la misma forma.
ya cumplen en decir que son proporcionales los lados. Ahora, la otra condición de semejanza es que los tengan la misma forma. Y para que tengan la misma forma, los tres ángulos internos del triángulo pequeño tienen que tener la misma medida que los ángulos del triángulo original. Por lo tanto, también vamos a ocupar la herramienta de medición y vamos a medir su medida. Aquí, por ejemplo, observamos que la medida de este primer es 44.42, que coincide con el ángulo original. El segundo es de 34.05, que también coincide con la medida del ángulo original. Y finalmente el tercer ángulo es de 101.54, que también coincide con la medida del ángulo original. Bueno, ahora vamos a trazar un triángulo mayor. Ahora vamos a trazar el doble del original, que en este caso, ahora vamos a partir de la medida de los ángulos. Entonces, como quiero que la medida, que este tercer triángulo sea ahora el doble del primero que trazamos, pues si la base mide 4, entonces nuestra base ahora tiene que medir 8. Entonces vamos a poner aquí una longitud de 8. Y ahí está. Muy bien. Ya que tenemos esta medida, ahora vamos a partir de los ángulos. Cuando trazamos el segundo triángulo, el triángulo pequeño, partimos de la proporcionalidad entre los lados. Ahora, para el trazo de este tercer triángulo, vamos a partir de la medida de los ángulos, que dijimos que tienen que ser de iguales. Entonces, aquí en GeoGebra tenemos una aplicación para dar un ángulo conociendo su amplitud. Entonces, vamos a empezar con el ángulo que está a la izquierda. Y en el ángulo que está a la izquierda dice que mide 44.42 grados. Entonces vamos a poner la misma medida. Y ahí está. Luego nos vamos, aplicamos otra vez el mismo, pero nos vamos al otro vértice. Y en este segundo vértice que está del lado derecho, la medida del ángulo es de 101.54 grados. Entonces, 101.54 grados en el sentido horario. Y ahí está. Para poder determinar el cruce, vamos a trazar unas semirrectas solamente como guía para poder ubicar dónde estaría ese tercer vértice. Entonces aquí trazo una semirrecta, acá trazo otra semirrecta y podemos observar que este tercer vértice se cruza en este punto de aquí. Bien. Entonces los otros dos puntos pues los puedo quitar, ya no me van a servir para ningún otro propósito. Y también las rectas. Ya que tengo este tercer vértice ubicado, pues bueno, lo vamos igual a cambiar de color. Y lo vamos a hacer un poco más grande. Bueno. Y trazamos ahora los segmentos de recta. Y van a observar que este primer segmento de recta que corresponde al lado que está del lado derecho, el que es 2.5 y luego 5, en este va a tener que medir 10. Y miren, ahí está. Ahí se cumple la proporcionalidad de los lados. Y el tercer lado, que era 3.57, en este tercer triángulo va a tener que medir una medida de 14,
que sería el doble de 7. Y ahí podemos observar que mide 14. Finalmente, nada más como meramente forma de comprobación, vamos a hacer la medición del tercer ángulo, que en los tres triángulos debe medir 34.05. Entonces vamos a hacer la medición de ese tercer ángulo. Tenemos, empezando del otro hacia el otro, ahí está. Ahí está, 34.04 grados. Entonces, con esto podemos demostrar que estos dos criterios están íntimamente ligados para justificar que dos triángulos sean semejantes. En este caso, estos tres triángulos son semejantes entre sí. Si lo vemos de derecha a izquierda, o sea que vayan aumentando, van aumentando en una proporción de 2. Es decir, si tomamos el triángulo más pequeño como el inicial, el segundo sería el doble del primero y el tercero sería el doble del segundo. Por ende, el tercer triángulo tendría que ser 4 veces mayor que las medidas del triángulo más pequeño. Y si lo vemos hacia atrás, es decir, de izquierda a derecha, del más grande al más pequeño, pues del más grande al triángulo que está en medio, hay una proporción de 1 a 2, es decir, la mitad o un medio. Es decir, todos sus lados disminuyen a la mitad. De la misma manera, del segundo triángulo, del triángulo mediano al triángulo más pequeño, también vuelve a disminuir una proporción de 1 a 2, es decir, otra vez la mitad o un medio, y las medidas vuelven a disminuir a la mitad. Entonces, bueno, con esto terminamos este video, más que nada esta parte conceptual de la semejanza. Espero que haya sido de utilidad y que te sirva en la comprensión de este concepto importante en matemáticas, que es la semejanza de triángulos. Muy bien, me despido, me recuerdo mi nombre, Edmundo Vázquez. Hasta pronto.